Seas tú leyendo al Espíritu Santo. Ten misericordia de quien haya dejado de escuchar esta palabra por cosas humanas. Perdona a los padres porque no tengan el discernimiento ni la sabiduría de entender las cosas. Que haya sido su carne la que haya pensado. Hay que entender que no son ellos, que son el enemigo que ha puesto ese pensar en ellos. Perdónalo, Señor, porque no se dan cuenta que no eres tú el que pierde, que son ellos los que están perdiendo al no escuchar tu palabra. Bendecido día, Padre. Dios te bendiga, te alabe, te guarde. Toda la gloria y todo el honor para ti, amado Jesús. Hay que seguir a tu palabra hasta que la terminemos, como tú has mandado, como tú has ordenado. Alabado sea Jesús. Bendice al que escucha esta palabra, al que la lee. Que seas tú hablándole, aconsejándole o hasta regañándole, porque también me has regañado a mí con tu palabra. Y eso es bueno. Vamos a empezar con Jeremías, luego con Oseas y luego con Ezequiel. Jeremías 11. Padre, tu palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El pacto violado. Esta es la palabra que vino a Jeremías de parte del Señor. Oigan las palabras de este pacto. Hablen con todos los hombres de Judá y con todos los habitantes de Jerusalén. Tú le dirás que yo, el Señor y Dios de Israel, ha dicho: maldito sea el que no obedezca la palabra de este pacto que mandé a sus padres obedecer el día que los saqué de ese horno de hierro, que es la tierra de Egipto. Yo les dije: oigan mi voz y cumplan con mis palabras, cíñanse a todo lo que les mando. Entonces ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Así confirmaré el juramento que les hice a sus padres y que vuelvo a hacerles hoy, de darles la tierra donde fluye leche y miel. Yo respondí: así sea, Señor Dios. Entonces el Señor me dijo: da a conocer todas estas palabras en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén. Diles que oigan las palabras de este pacto y que las pongan por obra, porque desde el día que saqué a sus padres de la tierra de Egipto y hasta el día de hoy, una y otra vez les he advertido solemnemente que escuchen mi voz. Pero ellos no me escuchan ni me prestan atención. Pero bien, cada uno tercamente ha seguido el parecer de su malvado corazón. Por lo tanto, voy a hacer que recaigan sobre ellos todas las palabras de este pacto, el cual les ordené que cumplieran y no cumplieron. El Señor me dijo: se ha encontrado que los hombres de Judá y los habitantes de Jerusalén están preparando una conspiración. Han vuelto a cometer las mismas maldades de sus antepasados, los cuales no quisieron escuchar mis palabras, sino que se fueron en pos de dioses ajenos y les sirvieron. Tanto la casa de Israel como la casa de Judá invalidaron el pacto que hice con sus padres. Por lo tanto, así ha dicho el Señor: voy a lanzar sobre ellos una calamidad, de la que no podrán librarse. Entonces clamarán a mí, pero yo no les haré caso. Entonces los de las ciudades de Judá y los habitantes de Jerusalén irán a pedir la ayuda de los dioses a los que le queman incienso, pero ellos no podrán salvarlos cuando les sobrevenga la calamidad. Tú, Judá, tuviste tantos dioses como ciudades, y tú, Jerusalén, en cada una de tus calles levantaste altares repugnantes, y allí les ofreciste incienso a Baal. Así que tú, Jeremías, no me ruegues por este pueblo, no eleves hacia mí ningún clamor ni oración por ellos, porque el día que afligidos clamen a mí, yo no les haré caso. ¿Qué derechos puedes reclamar en mi casa
amada mía, si has incurrido en tantos hechos repugnantes? ¿Crees acaso que los sacrificios y la carne consagrada de los animales ofrendados pueden librarte del castigo? ¿Puedes jactarse de eso? El Señor te puso por nombre olivo verde, que hermosos frutos y de belleza apariencia. Pero a la voz de un fuerte estrépito hizo que le prendieran fuego y se quebraron sus ramas. Ciertamente el Señor de los ejércitos que te plantó ha decretado contra ti una calamidad por causa de las maldades cometidas por la casa de Israel y la casa de Judá, por provocar su ira al ofrecérsele incienso a Baal. Complot contra Jeremías. Tú, Señor, me lo hiciste saber y yo lo comprendí. Tú hiciste que yo me diera cuenta de sus obras. Yo parecía un cordero inocente que llevan al degolladero. No entendía lo que estaban tramando contra mí cuando decían: destruyamos el árbol con su fruto, cortémoslos de esta tierra de los vivientes, y que de su nombre no quede ni el recuerdo. Pero tú, Señor de los ejércitos, que juzga con justicia y que escudriñas la mente y el corazón, permíteme ver cómo te vengas de ellos, porque ante ti he expuesto mi causa. Por lo tanto, así ha dicho el Señor acerca de los hombres de Anatot, que quieren matarme y que me ordenan no profetizar en el nombre del Señor, para que no me maten. Así ha dicho el Señor de los ejércitos: voy a castigarlos. Los jóvenes morirán a filo de espada, y sus hijos y sus hijas morirán de hambre. Cuando yo castigue a los hombres de Anatot, lanzaré sobre ellos una calamidad, y ninguno de ellos sobrevivirá. Gracias, Señor, por tu palabra, porque me has vuelto a hablar con ella y me has vuelto a responder. Vamos al capítulo 6 de Oseas y el capítulo es el falso arrepentimiento de Israel. Voy a leer el último versículo de ayer, que era el versículo 15 del capítulo 5, y luego iremos al capítulo 6. Falso arrepentimiento de Israel. Después de eso volveré a mi santo lugar, hasta que ellos reconozcan su pecado y busquen mi rostro, porque en su angustia me buscarán. Seguimos. Vengan, volvamos nuestros ojos al Señor. Ciertamente Él nos arrebató, pero nos sanará. Nos hirió, pero vendará nuestras heridas. Después de 2 días nos dará vida, y al tercer día nos resucitará para que vivamos en su presencia. Entonces conoceremos al Señor, y más lo iremos conociendo. Vendrá a nuestro encuentro como la luz del alba, como viven en la tierra las lluvias tempranas y las lluvias tardías. ¿Qué voy a hacer contigo, Efraín? ¿Y qué voy a hacer contigo, Judá? La piedad de ustedes es como una nube matutina. Es como el rocío del amanecer, que pronto se desvanece. Por eso los hice pedazos por medio de los profetas. Los aniquilé con las palabras de mi boca. La sentencia contra ustedes brotó como la luz. Lo que yo quiero es misericordia y no sacrificio, conocimiento de Dios más que holocausto. Pero ellos, como antes Adán, no respetaron mi pacto, sino que pecaron contra mí. Tú, Galaad, eres una ciudad de malhechores, estás manchada de sangre. Así como los ladrones están al acecho de su víctima, así también una pandilla de sacerdotes matan el camino a Siquén, con lo que incurren en un hecho repugnante. En la casa de Israel he visto acciones asquerosas. Allí se prostituyó Efraín y se contaminó Israel. Pero también para ti, Judá, tengo preparado el momento de la siega, y esto lo haré cuando haga volver del cautiverio a mi pueblo. Amén, Padre. Aleluya. Gloria a ti, Señor. Vamos a Ezequiel 11. Son 25 versículos. Y vamos a leer sobre la represión de los príncipes malvados. El Espíritu me levantó y me llevó a la puerta oriental del templo del Señor. Allí, a la entrada de la puerta, vi a 25 hombres. Entre ellos estaba Jazanías, hijo de Azur, y Pelatías, hijo de Benaías, que eran 2 personas importantes del pueblo. Y me dijo:
Hijo de hombre, estos son los que en esta ciudad hacen planes malvados e imparten malos consejos. Estos son los que dicen, construyamos casa, que las cosas no suceden tan pronto. Si la ciudad es la olla, entonces nosotros somos la carne. Por lo tanto, profetiza contra ellos, hijo de hombre, profetiza. Luego el Espíritu del Señor vino sobre mí y me dijo, dile de mi parte al pueblo de Israel. Así ha dicho el Señor, ustedes han hablado y yo he entendido todo lo que ustedes piensan. En esta ciudad ustedes han multiplicado sus muertos y han llenado de cadáveres sus calles. Por lo tanto, así ha dicho el Dios del Señor. Los muertos que ustedes han puesto en medio de la ciudad son la carne, y la ciudad es la olla. Pues yo voy a echarlos a ustedes dentro de esa olla. Ustedes temen morir por la espada, pero yo haré que por la espada mueran. Palabra del Señor. Voy a expulsarlos de la ciudad y a ponerme en manos de gente extraña. Voy a dictar sentencia contra ustedes. A filo de espada morirán. Dictaré sentencia contra ustedes en los límites de Israel. Así sabrán que yo soy el Señor. La ciudad no será para ustedes ninguna olla, ni ustedes serán la carne en la olla. Yo dictaré sentencia contra ustedes en los límites de Israel. Sabrán entonces que yo soy el Señor, porque no han seguido mis estatutos ni han obedecido mis derechos, sino que han seguido las costumbres de las naciones a su alrededor. Y sucedió que mientras yo profetizaba, Pelatías, hijo de Benaías, murió. Entonces me incliné de cara al suelo, y con gran voz clamé, ¡ay, Señor y Dios! ¿Vas a destruir del todo el remanente de Israel? Promesas y restauración y renovación. Entonces la palabra del Señor vino a mí y me dijo, Hijo de hombre, fue a tus propios hermanos y parientes, y a todo el pueblo de Israel, a quienes los habitantes de Jerusalén decían, aléjense del Señor, que esta tierra se nos dio a nosotros en posesión. Por lo tanto, diles de mi parte, aunque yo los he arrojado entre las naciones lejanas y los he esparcido por todos los países, con todo seré para ustedes un pequeño santuario en los países a donde lleguen. Y diles también, así ha dicho Dios el Señor, yo volveré a recogerlos de entre los pueblos y naciones por las que estén esparcidos, y les daré la tierra de Israel. Y ellos volverán allá y quitarán de allí todas sus idolatrías y todos sus ídolos repugnantes. Pondré en ellos un corazón y un espíritu nuevo. Les quitaré el corazón de piedra que ahora tienen y les daré un corazón sensible, para que sigan mis ordenanzas y cumplan mis decretos. Entonces ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Pero aquellos cuyo corazón vaya tras el deseo de sus idolatrías y de sus abominaciones, los haré que sufran en carne propia las consecuencias de su mala conducta. Palabra de Dios el Señor. Después de esto, los querubines levantaron sus alas y las ruedas los siguieron. La gloria del Dios de Israel estaba sobre ellos. Pero se levantó y salió de la ciudad, y fue a posarse sobre el monte que está al oriente de la ciudad. Entonces el Espíritu me levantó, y una vez más me llevó, en una visión del Espíritu de Dios, al país de los caldeos, donde estaban los cautivos. Luego la visión desapareció de mi vista, y yo les conté a los cautivos todo lo que el Señor me había mostrado. Gracias, gracias Santo, gracias Padre, por esta palabra tuya, por esta enseñanza. Mañana seguiremos con la palabra. Sean bendecidos en este nuevo día, en lo que les queda de tarde, y si la están escuchando por la noche, que tengan un buen descanso. Que Dios les bendiga grandemente y que el Espíritu Santo los acompañe. Hasta mañana.